preocupa de sobremanera como, primero, la incertidumbre del acuerdo bilateral, el TEMEC, donde básicamente se va a estar revisando cada año y donde todavía pues, no se ha ratificado. Sabemos de entrada que la posición del gobierno de Estados Unidos es pues, que se tendrá que estar revisando cuando antes era cada 6 años, ahora cada año. Y eso pues obviamente inhibe la inversión y sobre todo preocupa a los que están en nuestro país porque pues en términos de expansión pues, se vuelve complejo no saber qué va a suceder de aquí a un año, si se termina o no el TEMEC, si se va a ratificar, ¿no?, otros 16 años, no sabemos, esta parte se vuelve pues un problema de incertidumbre. Por otro lado, pues la presión legislativa. Vemos cómo en el Congreso, si bien se ha apoyado de manera clara, ¿no?, a los trabajadores, sin el consenso de los patrones, que son los que generan la riqueza, y eso nos preocupa porque sí, obviamente hay mayores prestaciones, pero también hay mayor presión fiscal para las empresas, para quienes están generando empleos, y esto pues básicamente se refleja en ese inhibidor, donde vemos cómo ya estamos alrededor del 54% de la economía de este país es comercio informal, y vemos en cada esquina personas pues vendiendo o alimentos o algunos artículos. Todo esto pues, obviamente afecta tanto al ingreso del gobierno como pues, obviamente a las garantías sociales que requieren los trabajadores, porque pues, obviamente no tienen ningún servicio médico, no tienen ninguna garantía su afore para el retiro, ¿no? Todo esto que al final se tiene cuando se trabaja de manera formal. El otro tema que también presiona y que consideramos que se vuelve como una tormenta perfecta es que el gobierno del Estado, pues lejos de incentivar, pues aumenta los impuestos, ¿no? Y tenemos el impuesto más caro de todo el país, que es el impuesto sobre la nómina, que nos genera también un problema serio pues para atraer la inversión. Básicamente todos estos datos son basados en información del gobierno federal, tanto del Seguro Social como del INEGI, porque luego hay algunos funcionarios estatales muy sensibles y dicen que andamos inventando los datos, cuando la realidad pues es que ahí está y de ahí los hemos tomado. Cada 53 minutos se cierra un negocio en Baja California. Traemos alrededor de 34,000 empleos perdidos y traemos una desocupación, o sea, triplicada. O sea, ahorita tenemos en Tijuana específicamente, que es donde pudiera yo tener pues, mayor experiencia, es que básicamente había una gran rotación, creo que de las más altas a nivel nacional, porque siempre había trabajo. Ahora, de haber estado en el 2%, andamos en el 8.2%. Esto ya es básicamente un récord de lo que no sucedía en otros tiempos. Entonces, pues básicamente se ha convertido en un inhibidor todos estos factores, y súmele ahora que pues no se tiene agua, no tenemos energía, no hay certeza en la tenencia de la tierra, ¿no? Cualquier chango llega ahí con un documento de hace 120 años y dice que es dueño de la X o Y propiedad, y lo acabamos de ver hace un par de meses en Tijuana, en una empresa pues, que ya tiene muchos años en Tijuana, de reconocimiento internacional, donde llegaron y dijeron, esta propiedad es nuestra. Y bueno, pues fue un problema serio. Y para los extranjeros, pues eso obviamente corre muy rápido, ¿no? Para quienes van a invertir, dicen, oye, pues está sucediendo esto. Y tristemente de estar pues aprovechando un esquema que se dio en nuestro país derivado de esas empresas que se empiezan a regresar a América después de que consideraron pues estar tan lejos, en el caso específico de Asia, ¿no? A pesar de tener mano de obra muy barata y poder estar considerando estar estableciendo sus negocios en esos países, pues lo que llaman el nearshoring, que es básicamente esta atracción de inversión nuevamente a América. Pues básicamente Baja California se quedó rezagado en el 8º lugar, y los últimos datos que tenemos del INC es que básicamente andamos en el 12º lugar en atracción de inversión. Entonces, pues obviamente siempre hemos estado en el top 3, top 5 de atracción, y ahora, bueno, pues Nuevo León con el 39% está en primer lugar, de donde se está yendo mayoritariamente la inversión. Incluso es curioso porque antes
para muchos el solo hecho de estar pegados a la frontera pues lo hacía muy atractivo. Y pues obviamente esto ya no sucede, ¿no? Hay inversionistas que se están yendo, pues obviamente más al sur, no se diga Aguascalientes, Querétaro, y aún todavía más lejos, hasta incluso Yucatán. Hay muchas empresas que se están instalando, y básicamente por uno de los factores más importantes que es para detonar el desarrollo económico, que es la seguridad. Y eso es algo pues que obviamente no tenemos en nuestro estado. Entonces sí, le sumamos todos estos factores, ¿no? De la carga fiscal, los impuestos, el tema de infraestructura, ¿no? Vemos las calles, todavía no logramos resolver muchos de los conflictos que hay en esta materia, porque además no hay inversión para infraestructura, pues básicamente todo se va a esos proyectos faraónicos, ¿no? De Dos Bocas, el Tren Maya. Entonces, básicamente el gobierno federal, si tú haces un viaje de aquí a Baja Sur, a los que nos gusta mucho viajar en carretera a Baja Sur, está hecha pedazos la carretera, peligrosísima. Vas viendo, nosotros hicimos un recorrido de Loreto a Mulegé y vas viendo cómo carros prácticamente varados y llantas, algunos se les salen, prácticamente intransitables, y pues obviamente también es un factor importante el costo de vida que se tiene en la región, en Baja California, y no se diga Rosarito, también tiene un nivel elevado en cuanto a costo de vida, y las tasas de criminalidad que hay, sumadas a lo que pues seguramente todos sabemos y que muchas veces nadie quiere decir, pues es el tema del el costo del miedo, y me refiero específicamente al tema de las extorsiones. El problema más grave que hay ahorita en Baja California, desde mi perspectiva, es el tema de las extorsiones, y no solamente a las que pues de alguna otra manera ya estamos medianamente acostumbrados, que es a la extorsión de los delincuentes, sino ya también a la extorsión del gobierno, específicamente de los ayuntamientos. Yo lo señalé en el Senado hace un par de semanas, incluso tuve una reunión con el alcalde de Tijuana, hizo algunos movimientos, pero sí nos llama mucho la atención es que está muy generalizado en Baja California, y por lo que platico con mis compañeros senadores, en todo el país. Es como si fuera una política institucional el que los funcionarios de distintas materias, ¿no? Ya sabes, de regulación, de medio ambiente, prácticamente estén extorsionando. Y no se diga, pues obviamente sumado a que hay algunos casos, según nos comentan, el caso específico de Tijuana, que incluso están hasta coordinados, ¿no? Para que no haya duplicidad en cuanto al cobro. Pues entonces obviamente pues se debe de organizar por otras cosas, ¿no? Pero bueno, estamos hablando del 46.8% de las empresas han sido víctimas de algún delito. Y más del 49% se ha incrementado la extorsión a nivel nacional, y el 97%, que es la cifra negra, de delitos no denunciados por miedo o desconfianza de las autoridades, que eso es lo más grave, que al final no hay. Entonces, le vamos sumando, ¿no? Mayores elementos, y insisto, pues hay muchos que no les gusta, sobre todo los del gobierno, cuando se habla de crecimiento económico, cuando ves las filas de 300, 400 personas esperando el turno para poder tener una cita, para poder tener un trabajo, cuando hay 40 plazas, cuando hay 30 espacios. Y eso habla del reflejo de lo que se está dando en materia económica, de que no hay crecimiento. Tristemente anuncian pues la salida de Toyota, ¿no? De Tijuana, donde se habla de 2,000 empleos y de 3,500 de manera indirecta. Y la respuesta del gobierno es que no pasa nada porque se va a una línea de producción. Como si fuéramos tontos, ¿no? Pues la única línea de producción que hay es la Tacoma. Lo único que se produce en Tijuana son las Tacomas. Entonces la realidad es querer jugar con la inteligencia de los bajacalifornianos, o sea, decir que no pasa nada, que se va incluso dentro de los próximos 3 años. No, pues la realidad, si hay posibilidades de traer otra línea de producción de algún otro vehículo que finalmente se le pudiera garantizar a todas estas personas que mantuvieran su empleo. Se habla ahí de un parque tecnológico, con la posibilidad de traer un parque tecnológico. Tendría que ver si Tijuana tiene esa vocación, si tiene esa
mano de obra calificada, esa gente experimentada en un parque tecnológico. Entonces creo que nos dejan mucho a deber quienes tienen esa responsabilidad de la atracción de inversión y donde vemos pues, que prácticamente son muy pocos los sectores, sobre todo de la iniciativa privada, los organismos empresariales, que los que levantan la voz, ¿no? Realmente hemos visto a Coparmex, Index, Zona Costa, donde hablan obviamente de alrededor antes había 15,000 vacantes y ahora prácticamente la rotación se redujo al 1%. O sea, no hay rotación de trabajo porque no hay empleo, obviamente. Y antes por 50 pesos, una persona que trabajaba en una maquiladora se cambiaba sin lugar a dudas. Hoy eso no sucede por esa limitante de la no generación de mayores empleos. Y en el caso específico de nuestro trabajo legislativo, pues, hemos estado participando prácticamente en todas las sesiones. Ha habido algunas, pues me han tocado ya algunas reformas constitucionales, pues que tristemente no han logrado el objetivo que debiera de darse, ¿no? Vemos cómo se ha ido incrementando el control del Estado sobre las libertades, ¿no? La más reciente, pues obviamente esta de protección a las audiencias, como si el ciudadano ocupara que le dijeran qué ver y qué no ver, ¿no? y esto lo hace triste y preocupante para los medios de comunicación, pero principalmente para los ciudadanos, porque al final esa relación que se presentó hace un par de días en la mañanera, donde medios de comunicación e incluso algunos pues, actores políticos, medios reporteros, periodistas, que básicamente son señalados por el gobierno federal como parte de una maquinaria en contra de la cuarta transformación. Y en lo personal creo que, si bien es cierto, son prácticas que en algunos gobiernos seguramente se dieron en el pasado y que son totalmente reprobables, pues digo, a mí no me había tocado ver una lista en una rueda de prensa de un presidente señalando a tal o cual. Sé que había censura, ¿no?, por algunos gobiernos, pero eso no justifica que se vuelva a hacer, ¿no? Al final lo que les es que muchos justifican, ¿no? Pues es que antes se hacía, y es que antes no decían nada. No, pues el problema es que ustedes no lo iban a hacer. El problema es que ustedes iban a construir un país con una visión distinta, garantizando libertades, garantizando seguridad, y tristemente lo que vemos es todo lo contrario. O sea, al final, si bien es cierto, habrá que reconocer que hay un gran impulso a programas sociales, pero el problema es que es a costa del dinero de muchos mexicanos y mexicanas que con su trabajo y su esfuerzo ellos salen buscando una alternativa, y creo que en el abuso en el que se está cayendo en esos programas sociales está siendo muy delicado para la economía de nuestro país. Tenemos una deuda de 18 billones de pesos, básicamente se duplicó en los últimos 8 años, cosa que no había sucedido en los últimos 40, 50 años. O sea, la deuda que se había acumulado en 50 años, llegaron en 8 años a duplicarla. Y obviamente una gran parte, 1.8 fue lo que se aprobó este año para este ejercicio fiscal. Y tristemente, una gran parte se va a pago de deuda. Entonces, al final, el sostener todos estos programas que incluso pues deberían tener ciertos filtros, ¿no? Yo les he platicado en algunas reuniones, les decía, yo conozco casos específicos de gente que vive en Estados Unidos que recibe apoyos del gobierno mexicano y no aportan un peso a la economía ni impuestos, ¿no? Más allá de cuando vienen a comer tacos, ¿no? Entonces, eso lo hace muy delicado, muy grave. Personas de las zonas residenciales pues elevadas, ¿no? Que no cumplirían una condición de necesidad, reciben su apoyo económico del gobierno solo por tener la edad. Y creo que eso es ese abuso de tratar de tener ese control electoral, pues es lo que hace que la economía, esas economías en los países con esas ideologías, pues prácticamente fracasen. Y eso es nuestra gran preocupación, el que al final se realizan acciones
que prácticamente empiezan a mantener, controlar y sobre todo callar a quienes pueden pensar de manera distinta. Y sí hemos hecho posicionamientos en el propio Senado en ese sentido, porque vemos cómo además pues esas cortinas de humo que se han ido generando, y uno de ellos es con toda claridad la detención de Ernesto Rufo Ángel. O sea, esa detención donde se le vincula a él a un delito muy grave que es el huachicol, cuando la información que yo tengo de la familia es que básicamente no hay una sola prueba documental que acredite que él está involucrado en ese delito. Si bien él tenía una licencia, pues el otro día ponemos un ejemplo, ¿no? O sea, al final tú tienes un carro registrado en Uber, pero tú tienes un chofer. Y resulta que el chofer comete un delito y en lugar de detener al chofer, te detienen a ti. Entonces creo que eso que le está sucediendo a Rufo, que además se da en un ambiente donde prácticamente los temas principales era pues el tema de la visa, los audios de la gobernadora, el tema de Rocha Moya, todos estos temas en el contexto nacional que sí deberían de tener una investigación, que sí debería de estar revisando el gobierno federal cada una de estas grabaciones y esas solicitudes que ha hecho el gobierno de Estados Unidos. Y ahora incluso con el tema de Andy López Beltrán, pues creo que eso deja mucho que desear, porque no hay, como luego dicen, no se mide con la misma vara. Y incluso Rufo debería estar llevando su proceso en su casa, ¿no? Por su edad. Y tristemente pues está en una de las prisiones de alta seguridad, prácticamente rodeado de capos y delincuentes de más alto nivel de peligrosidad que hay en este país, y creo que no se merece ese trato, y tristemente pues es a lo que finalmente nos ha ido llevando esas acciones de mantener el control y el poder del propio gobierno. Y creemos, pues lo que se está viviendo en todo el estado no es cosa menor, ¿no? Lo que sucedió en Tijuana en estos días, de esos cuerpos, pues básicamente en la misma zona, encajuelados. En Tijuana, pues sí hay, ahorita mucha gente no sale, no va a los restaurantes, no va a los lugares, no hay, y todo esto pues se empieza a afectar, y estamos regresando, creo que a los peores momentos que se ha tenido de inseguridad en nuestro estado, donde viajar en carretera se vuelve un riesgo altísimo, andar en la noche. Ayer me platicaba ahí mi secretario técnico, que venía de Tecate, de Mexicali a Tecate, y ahí en la altura del Hongo habían esos picos, ¿no? Que es para ponchar los vehículos y eso. Dice, básicamente alcancé a sacarle la vuelta, pero se vuelve muy grave esa inseguridad que envuelve a nuestro estado y básicamente a todo el país, porque sentimos que el país se encuentra incendiado y que realmente el control lo tienen los delincuentes. Y no se diga el tema del establecimiento de los precios en alimentos y servicios en muchos de los casos. O sea, el tema del aguacate, bueno, no nos vayamos tan lejos, ¿no? La langosta, el camarón, el pescado, el atún. Alguien me platicaba, me dice, no, y de hecho lo que se dice es que incluso van a ir hasta por los que producen tostadas en Ensenada, porque ya se dieron cuenta que es un excelente negocio y que ahora ellos quieren tener el control para que ellos establezcan los precios. Entonces, tuvimos una reunión, pues soy miembro de la Comisión de Hacienda, tuvimos una reunión con la secretaria, con la gobernadora del Banco de México, y parte del tema de la inflación. Uno de los indicadores, decían, sobre todo en los productos de canasta básica, era el tema del tomate. No sé si se recuerdan que algunos meses estuvo muy elevado el precio. Y tenía que ver con eso, que quien establece el precio de muchos productos de la canasta básica son los delincuentes. Entonces, pues obviamente ha sido nuestra prioridad, ¿no? Independientemente de que hemos participado en otros temas, presentamos una iniciativa en materia de incentivos para las empresas que contraten a personas mayores de 40 años. En este país, tener 40 años se vuelve ya prácticamente un problema para conseguir trabajo, y incluso creo que ya están como en los 35, ¿no?
cuando realmente pues, se debería aprovechar toda esa experiencia. Hace un momento, Seferino, Jackie y yo compartíamos un poco ese contexto, ¿no? Decíamos, híjole, si yo, con la experiencia que tengo, cuando fui regidor, mi perspectiva hubiera sido muy distinta e incluso hubiera hecho y hubiera resuelto cosas de manera distinta por esta experiencia, y lo mismo se aplica en el ámbito laboral, ¿no? Si contratas a personas con mayor experiencia, pues obviamente el rendimiento es muchísimo distinto. Sobre todo, porque básicamente, pues obviamente no hay manera de que si no tienes un negocio, pues tengas un empleo. Entonces esta iniciativa está ya presentada ahí en la Comisión de Hacienda. Otro de los temas que a mí en lo particular me preocupa mucho es el tema de la impartición de justicia para adolescentes. Este es un tema creo que se ha quedado rezagado en el sistema de justicia penal, porque pues, tenemos prácticamente jóvenes de 14 años cometiendo delitos de alto impacto, y pues básicamente la pena máxima son 3 años, y no porque querramos que entren que se queden 10 años en la cárcel, pero sí creemos que el procedimiento debe ser distinto para su reinserción y su rehabilitación. Hay todavía temas por resolver en el nuevo sistema, ya como 20 años, ¿no? Pero en el sistema de justicia penal, porque además está incompleto. Parte del modelo estadounidense, que es el que se tomó en este caso específico, era el tema de la reinserción. En Estados Unidos hay un área que se llama probation, que es quien le da seguimiento una vez que sale una sentencia o que estás en libertad condicional. Entonces sale una persona en libertad condicional y las garantías son: te tienes que rehabilitar, tienes que conseguir un empleo, no puedes estar fuera de las 9 de la noche de tu casa, hay una serie de condicionantes, ¿no? Y esas condicionantes, quien le da seguimiento es esta área que se llama probation. Pues tristemente el modelo que nosotros tomamos, pues tomamos todo el modelo, ¿no? Pero no consideramos en este caso se llaman unidades de medidas cautelares. Y creo el último presupuesto que vi era una asignación como de 2 o 3 millones de pesos para esta área que se supone que le tiene que dar seguimiento a estas resoluciones de los jueces